que el día de hoy me escuchan. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les habla la hermana Laverne Andrea, su sierva en el Señor. Y bueno, me siento muy agradecida con Dios por la oportunidad que el Señor me da de poder hablar con ustedes por medio de este medio. La verdad es que hemos venido con una semana muy hermosa en la que yo pienso que todas hemos sido edificadas por la palabra del Señor. Y tenemos un tema hermosísimo llamado deleita. Hay unos versos de la palabra de Dios que quiero leer para ustedes. En el Salmo 37, el verso 4 y 5 dicen: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. Hablando de esta palabra deleite, procede del verbo deleitar, y está vinculado a un placer del ánimo que genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. Estaba meditando yo que el deleite es algo que surge prácticamente en la etapa de la adolescencia, o sea, realmente esta palabra empieza a adquirir valor en esta etapa porque cuando somos niños hay muchas cosas que nosotros disfrutamos, mas sin embargo empezamos a darle más valor a aquellas cosas que disfrutamos, que gozamos cuando estamos entrando a la etapa de la adolescencia, de la juventud, porque tenemos la mentalidad más abierta, tenemos una madurez más grande. Entonces estaba pensando que esta palabra deleite se empieza a hacer realidad en esta etapa y en algunas áreas de nuestra vida, como por ejemplo encontramos mucho deleite en tener ya la oportunidad de que mi papá, mi mamá me permitan salir y disfrutar con mis amigos del colegio, de la iglesia. Es una etapa donde nuestro gozo se puede centrar en una buena parte allí, porque recreamos, pasamos momentos divertidos, estamos contentos y encontramos deleite en otras áreas, dependiendo de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, deleite en el deporte. Hay personas que son muy buenas en la natación, en el bádminton, en el tenis, en el básquetbol, bueno, en fin, en tantas cosas. Y también en el área musical. Es una etapa crucial donde empezamos a darnos cuenta que tenemos ciertas habilidades, ciertos dones que el Señor nos ha dado y empezamos a encontrar deleite en aquello que antes no hacíamos, como por ejemplo el canto o el deseo de aprender un instrumento, y cuando comenzamos a descubrirlo encontramos deleite en aquello que nosotros hacemos. Entonces estaba pensando que esta etapa de la adolescencia, de la juventud, es una etapa muy hermosa, porque a través del deleite, de aquello que nosotros estamos sintiendo, empezamos a definir en gran parte nuestra personalidad, lo que nosotros somos, y eso empieza a conducirnos hacia nuestro futuro. Por ejemplo, en el colegio hay muchas cosas que no nos producen deleite. Personalmente me costó mucho las matemáticas, me costó mucho todo lo que tenía que ver con números, entonces era algo que a mí no me producía deleite. Y tenía claro que si en algún momento hacía bachillerato, nunca iba a ser de números, porque yo sabía que era algo que no disfrutaba. Mas sin embargo, hay muchos que encuentran deleite en esa área y empiezan a dirigir su rumbo hacia aquello que les gusta, hacia aquello que piensan que para tener un buen resultado es muy fácil deleitarnos con muchas cosas. Y eso no está mal, está bien, porque al fin y al cabo cada una de ustedes está en una etapa crucial de la vida en la que necesita definir su futuro, definir lo que les gusta, lo que quieren hacer, hacia dónde quieren llegar y empezar a perfilarse hacia eso. Eso está bien. No es tan común que el joven, el adolescente pueda llegar a encontrar un deleite en lo que es la casa del Señor, la presencia del Señor, la relación con Dios. Cuando estamos más pequeños, podríamos decir que se va al culto prácticamente en muchas ocasiones, bueno, porque somos impulsados por nuestros papás, somos motivados por ellos,
ellos porque nos insisten, nos están enseñando, nos ayudan. Entonces, como papá y mamá van al culto, pues entonces nosotros pues también vamos al culto. Entonces, en la etapa de la adolescencia empiezan a surgir otras cosas. Ya quizás tenemos como la capacidad de razonar, de pensar por qué estoy aquí. Y hay muchas cosas que también nos motivan en la iglesia, como por ejemplo lo que les estaba comentando, el que se despierta en nosotros ese deseo de cantar, de servir, que a lo mejor nos tengan en cuenta para la alabanza, para a lo mejor ayudar en escuela dominical. Bueno, y son áreas muy lindas, muy especiales. O también estamos motivadas a ir al culto porque a lo mejor encontramos el chico que nos gusta y nos hace mucha ilusión verlo. Eso es normal, porque yo también tuve la edad de usted y yo sé qué es eso. Y en esta hora pues quiero comentarles un poco de mi experiencia. Bueno, yo como todos saben, o en su gran mayoría saben, nací en un hogar cristiano, siempre con unos principios bastante firmes, bastante sólidos en cuanto a lo que era Dios, en cuanto a lo que era el culto, para qué vamos al culto, cuál es el sentido del culto, cuál es el sentido de orar. La verdad es que en ese sentido doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá conmigo y con mis hermanos hicieron un trabajo maravilloso. Pero más o menos cuando llegué como a mis 12 años, llegué como a un punto, por decirlo así, de inflexión en mi vida, como de pensar, ¿no? Ese momento que razonas y dices, bueno, pero yo voy al culto, ¿pero qué? Sí había sentido a Dios, sí ya había sido llena con el Espíritu Santo, porque yo recibí el Espíritu Santo a los 9 años. Pero más sin embargo, pues uno iba al culto y yo sentía como que todo era igual, como que nada estaba pasando en mi vida. Entonces llegó ese momento en el que reflexioné y dije, bueno, yo voy al culto, pero ¿qué? ¿Pero qué pasa? Yo veo que la gente canta, que es como apasionada, pero yo no noto eso en mí. Entonces recuerdo que un día me arrodillé y hice una oración y le dije, Señor, yo sé que nosotros, mis hermanos y yo, hemos sido bendecidos porque tú has bendecido a mi papá y a mi mamá y esa bendición nos ha cubierto a nosotros también como hijos. Pero entonces llegué y le dije, Señor, yo ya no quiero más la bendición de mi papá y de mi mamá. Yo me siento agradecida, pero yo ya no quiero más eso. Yo quiero que tú a mí me des mi bendición y me des la oportunidad de conocer algo más allá. Entonces entendí que no era simplemente desearlo, sino también hacer algo por conseguirlo. Yo, claro, oraba antes de acostarme, cuando me levantaba, como mi papá y mi mamá me habían enseñado, pero no había tenido como esa costumbre de tener una relación con Dios. Entonces dije, bueno, si yo quiero mi bendición, yo tengo que buscarla, tengo que ir por ella. Entonces recuerdo que me propuse en mi corazón a sacar un tiempo diario para estar yo a solas con Dios, hablar con Él. Y recuerdo que primero me propuse orar más o menos unos 25 minutos. Entonces yo oraba y yo le decía al Señor, bueno Señor, gracias, yo con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Y a los 5 minutos ya no tenía más nada que decir. Entonces, claro, me quedaba y yo, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Y a veces se me pasaba eterno esos 25 minutos. Pero como era algo que yo deseaba que pasara en mi vida, más que un deseo era una necesidad. Entonces lo mantuve. Y al pasar de los días fui descubriendo algo que yo no había probado, que yo no había experimentado, que nunca había vivido. Encontré deleite en aquello que yo no había descubierto antes. Mi deseo era llegar del colegio, comer y encerrarme con Dios. Entonces empezó a haber unas conversaciones que empezaron a ligarme con el Señor a tal punto que se convirtió en mi mejor amigo, se convirtió en mi confidente, en mi compañero. Encontré en Dios una faceta que la encontré en la presencia de Dios. Me habían hablado siempre de lo maravilloso que era sentir a Dios,
pero es que ahora yo lo estaba viviendo en carne propia. Ahora era algo que se trataba de mi experiencia y encontré una exquisitez que se convirtió en mi pasión, en mi deleite, en mi deseo, se convirtió en el centro de mi vida, en el centro de mi mundo. Aquello que para mí antes era importante empezó a carecer de importancia porque ya ahora todos mis sentidos estaban centrados en aquello que había descubierto, que era la presencia de Dios, el encontrar deleite, en arrodillarme. El tiempo se me iba, yo a veces no me daba cuenta cuánto tiempo pasaba de rodillas, se me iba, parecía inexistente el tiempo, un momento donde solamente Dios y yo, nadie más. Y eso me ayudó a tener convicciones, raíces profundas en mi vida, a tal punto que lo que pasaba a mi alrededor, como es común, las burlas, las críticas, el sentirnos los únicos, el sentirnos los menos, me ayudó a sentirme privilegiada. En ningún momento sentí vergüenza, se burlaron de mí, me menospreciaron, me decían, pero antes al contrario me sentía feliz porque era la única, por ejemplo, de mi colegio, de mi instituto, era la única con una falda, era la única que era diferente. En muchas ocasiones se burlaron. Recuerdo una vez un compañero me dijo: Andrea, esas faldas tan largas, pareces una virgen. Entonces yo le dije: sabes, tus comentarios la verdad no me hacen nada, porque si tus comentarios me robaran lo que yo tengo acá adentro, entonces sí habría un problema. Pero tus comentarios no me hacen nada porque no me quitan lo que tengo aquí adentro. Entonces cuando él me escuchó, me miró y me dijo: me ha gustado cómo me ha respondido, porque muchas veces la gente dice creer en algo y cuando se sienten turbados por algún comentario lo tienden a negar. Pero qué bueno es uno estar seguro de lo que cree, me respondió él. Fueron momentos maravillosos. Me enamoré de Dios perdidamente. Recuerdo que a veces en la clase sacaba mi libro y había momentos en los que yo solamente quería adorar, y estaba en la clase, sacaba mi cuaderno, me ponía a escribir. En otras ocasiones me iba al baño, en los momentos del recreo, mis compañeras: Andrea, vente con nosotros. Le decía: no, yo tengo algo que hacer. Y me encerraba en el baño y yo le decía: bueno, Señor, eres tú mi amigo y tú vas a compartir mi recreo conmigo. Vamos a hablar. Y fueron momentos en los que experimenté la presencia de Dios en un ámbito maravilloso. Y todas las conversaciones, todo aquello que le había al Señor acerca de mis deseos, de mi futuro, de mis anhelos, tengo para decirles que todo el Señor me lo ha concedido. Y no porque yo sea buena, ni porque yo me lo merezca, no, para nada, no me merezco nada, solamente ha sido su amor. Por eso es tan cierto la palabra del Señor que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. Quiero motivarlas a que piensen en qué momento de sus vidas están. Estamos viviendo tiempos en los que la distracción, el modernismo se han apoderado a tal punto de esta sociedad, de que tratan de desligarnos o de que nosotros no descubramos lo que es el deleite de la presencia del Señor. La presencia del Señor lo es todo. El poder vivir para Él lo es todo. Hubo un hombre en la Biblia que encontró deleite en la presencia del Señor, que siempre ha llamado mi atención, y en Santiago, el capítulo 2, el verso 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y se fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
fue llamado amigo de Dios. ¿Qué deleite tuvo que haber encontrado Abraham para que fuera llamado amigo de Dios, para que Dios lo haya considerado? A veces nos preocupamos tanto por el que dirán, por el ser aceptados, por el ser aprobados por los que nos rodean, pero ¿te has preguntado qué piensa Dios de ti? ¿Te has preguntado qué concepto tiene Dios de ti? Es el momento oportuno para que encuentres deleite en la presencia del Señor. Deleítate en Él, enamórate, te invito. Ese amor no se va, ese amor dura para siempre. Ese deleite que yo descubrí me ha ayudado a estar, a perseverar, a vivir todo lo que el Señor ha tenido para nosotros, para mi hogar, para mi familia. Y cuando nosotros nos soltamos en las manos del Señor, el Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Es tiempo de deleitarnos en su presencia. Así que te invito a que lo hagas, a que te deleites, a que permitas que sea Él el centro de tu vida, porque es el momento oportuno. Enamórate de Él y vas a ver cómo Él se va a encargar de tu vida, de tus anhelos, de tus sueños, de tu futuro, de tus deseos. Él se va a encargar de todo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él hará en ti lo que tú deseas que Él haga. Dios te bendiga.